Hola a todos, estamos de vuelta con este podcast, creo que se podría llamarle así, en donde ustedes me dejan ciertas preguntas o ciertas opiniones, yo las leo y doy mi respuesta o mi opinión sobre el tema. Hace un buen tiempo que ya no hacía este tipo de videos, pero la verdad es que me dejaron un buen sabor de boca cuando los hice, por lo que había decidido volver a hacerlos tarde o temprano. Quiero aprovechar para, antes de empezar con las preguntas, agradecerle a los seguidores que apoyan a este canal a través de Patreon o a través de las membresías de YouTube. Esas aportaciones realmente son mucho más valiosas de lo que piensan y han ayudado a que el canal no muera. Para los que no sepan en dónde se están dejando estas preguntas, normalmente hago una publicación en la pestaña de comunidad, que la pueden encontrar dentro del canal. Ahí hago una publicación pidiendo que me dejen sus preguntas, así que estén atentos a ese tipo de publicaciones. Algunos suscriptores me han hecho saber que no les aparecen ese tipo de publicaciones y también me han dicho que no siempre les aparecen los avisos de los nuevos videos que se suben. Esto yo ya me puse en contacto con la gente de YouTube, pero como casi siempre pasa, simplemente me dijeron que no había nada mal, que prácticamente que nos lo estamos imaginando todos. Y no me dieron ninguna solución. Lo que algunos otros creadores me han llegado a decir que puede funcionar es que intenten desuscribirse del canal y volverse a suscribir. Al hacer reseteo, a veces se resuelve ese problema de que no les esté avisando YouTube sobre las nuevas publicaciones o los nuevos videos. En fin, ahora sí empecemos con las preguntas. La primera es de Santiago Betancourt. De todos los escenarios presentados hasta la fecha, ¿cuál elegirías para vivir si tuvieses la oportunidad? Esta es una pregunta interesante, aunque un poco difícil de responder. En general, creo que los lugares de Hunter x Hunter son bastante parecidos a las ciudades, del mundo real. Por ejemplo, York New vendría siendo New York o Nueva York, y los lugares que no son ciudades, basadas en las nuestras, son excelentes lugares como la exploración, los viajes, la investigación científica. Pero como esta pregunta especifica que tiene que ser un lugar donde yo quisiera vivir, supongo que tengo que dejar fuera esos lugares más naturales donde me gustaría, investigar o explorar. Es decir, el continente oscuro no creo que sea un buen lugar donde vivir, aunque sí sería un lugar interesante para explorar, aunque muy peligroso. Lo mismo pasaría con NGL, este sitio que se aisló de la tecnología del mundo. Me gustaría mucho poder explorar algo así y quizá vivir un tiempo en un lugar así, pero no creo que me gustaría como un hogar permanente. A mí, que en mi escenario ideal me gusta la naturaleza, me gusta un poco la soledad o que los lugares no estén tan poblados, pero también es necesaria cierta sociedad. El escenario que me viene ahorita a la mente sería algo así como las tierras o la mansión en donde viven los Soldic, ya que creo que se combina bastante bien, los dos mundos. Es una propiedad gigantesca que está muy cerca de un pueblo o una ciudad, no recuerdo qué era, al punto de que incluso había turistas afuera de las tierras de los Soldic, pero al mismo tiempo tienen toda esta sección de naturaleza protegida. Me parece que tenían una montaña entera y tenían bosques, por lo que si tuviera que elegir un lugar donde vivir y tuviera los medios infinitos para hacerlo, sería algo parecido a la mansión Soldic. Mis propias tierras con mucha naturaleza alejada de la humanidad, pero relativamente cercana a la sociedad para también tener cierto contacto y ciertos beneficios que da la sociedad. La siguiente pregunta es de Jorge Pinedo. ¿Tener a Wobble en sus manos despertó sentimientos en Kurapika? ¿Qué crees tú que sintió? Creo que sí, definitivamente despertó sentimientos como tú lo pones. Y de hecho muchas personas creen que esa escena será un punto muy importante en el desenlace de Kurapika, en su camino de venganza, ya que realmente estamos viendo que incluso en este momento de gran intensidad y gran importancia sobre su misión de vengar a su familia, él no abandonó por completo su humanidad, y lo vemos en esa escena donde sus emociones por Wobble, por la madre de este príncipe y por el bienestar de sus aliados realmente siguen ahí, y las terminó combinando con su misión de recuperar los ojos de su familia. Y en muchas formas esto es lo que hace trágica la historia de Kurapika, que no se convirtió, en una máquina completamente fría, sin emociones y sin ningún otro interés en el bienestar de los demás, todo por el objetivo de vengarse, sino que en realidad sí sigue teniendo una fuerte bondad, un fuerte interés porque sus amigos, por ejemplo, Gon, Killua y Leorio, tengan una buena vida.
y esto crea una especie de contradicción entre esa vida oscura de venganza y de odio que quiere llevar. De hecho, si recordamos, hay una escena en donde Kurapika dice que uno de sus mayores miedos es que su odio o sus ganas de vengarse desaparezcan con el tiempo. Y es que este personaje entiende muy bien que realmente él tiene que seguirse forzando. Él podría tener otro estilo de vida y simplemente dejar ir ese rencor. No necesariamente sería una traición a su familia. De hecho, yo no creo que sus familiares, si es que pudieran opinar, no creo que quisieran que él se dedicara a la venganza. Pero Kurapika tomó la decisión de tener esa vida con odio y con venganza. Y ahora tiene que lidiar con esa difícil contradicción entre tener bondad y realmente no está buscando la destrucción del mundo ni nada parecido, pero al mismo tiempo tiene que mantener suficiente oscuridad y frialdad para llevar a cabo esta misión de recuperar sus ojos o la que tenía antes, que era de erradicar al Genei Ryodan. La siguiente pregunta es de Jorge Luis Tipo Carcassi. ¿Piensas que Botobai sería un 150 y Jin un 200 en la escala de Hisoka? Personalmente creo que Hisoka debería tener un arco para su pasado, antes de morir, que explique por qué siempre quiere probarse frente a los demás. Supongo que Togashi nunca lo hará, pero sería genial. El tema del pasado de Hisoka es uno bastante platicado entre la comunidad, y realmente creo que, aunque sí sería muy interesante ver un pasado de Hisoka, también hay cierta magia y belleza en que no se explique, en que el mismo Hisoka o parte de su personalidad es ya ni siquiera hablar del pasado, no pensar en ello. Obviamente sí piensa un poco en el pasado, pero no demasiado. Esto lo menciona Machi, que Hisoka es un hombre solitario que nunca habla del pasado, no se sabe nada de él y parece que él simplemente está viviendo en el presente y en el futuro. Creo que ese misterio sobre el pasado de Hisoka es gran parte de lo que lo hace un buen personaje, así que yo sería de los que diría que mejor no nos digan demasiado, por lo menos, de el pasado de este personaje. Ahora, sobre esa escala de poder que hizo, es un tema muy polémico que ha causado muchas peleas a través de los años. Es difícil saber de qué tamaño, por decirlo así, era esa escala. Generalmente tendría más sentido que fuera del 1 al 100, pero como vimos que ponía a Illumi en un 95 y sabemos que hay gente más fuerte que Illumi, pues en teoría la escala debería pasar el número 100. Pero es difícil saber esto, realmente no hay una respuesta correcta hasta que Togashi nos la diga. En lo personal, a mí me gusta, digamos, incluir algo que se explicó sobre Hisoka. De hecho, también lo dijo Machi. Ella dijo que para Hisoka, o en su mente, él es el más fuerte de todos. Y simplemente está buscando gente que lo entretenga en combate. Entonces, si tomáramos en cuenta esta opinión de Machi, y si Hisoka realmente se ve a sí mismo como el más fuerte de todos, y con el más fuerte no me refiero a que necesariamente crea que tiene la mayor cantidad de nen o la mayor experiencia, pero creo que lo que sí podría pasar es que Hisoka creo que se ve a sí mismo con el suficiente talento y la suficiente inteligencia para adaptarse a cualquier enemigo, incluso a los que en teoría son más fuertes que él. Creo que esa sería la forma en que Hisoka se considera el más fuerte. No que literalmente es el más fuerte, sino que tiene el potencial de adaptarse a cualquier enemigo gracias a su inteligencia, a sus habilidades, a su Bungee Gum, que es muy adaptable, y que con esa combinación de talentos puede superar a cualquier enemigo, y eso es lo que lo haría el más fuerte. Entonces, en ese sentido, Hisoka debería ser, pues, la nota máxima, digamos, el 100. Y esto también encajaría con la idea de que, o con esa percepción que muchos tenemos de que Illumi e Hisoka son personajes de nivel bastante parecido. Entonces, si Hisoka considera a Illumi un 95, es decir, muy cercano a lo que él sería, el 100, tendría sentido, digamos, lo que vimos de la escala. Pero cuando metemos a la conversación a alguien como Netero joven, o Gon en su máximo esplendor, o Killua si alcanza su máximo potencial, pues claramente la escala termina no teniendo sentido. Pero bueno, dejando un poco de lado cómo funciona la escala, que realmente no hay una respuesta correcta hasta que Togashi lo explique si es que alguna vez lo hace, Botobai Gigante sí me da la impresión de que es uno de los miembros más fuertes del Zodiaco, ya que su trabajo se enfoca en cierta manera al combate o a lidiar con criminales, me parece que eran con terroristas específicamente, por lo que si vimos que me parece que su nombre era Jinta, era algo así como un 90, si no me estoy equivocando, en la escala de Hisoka. Creo que Botobai sí podría ser más fuerte que Jinta, pero no creo que demasiado. 150, como dice este comentario, creo que sería
sonaría un poco exagerado, aunque de nuevo no sabemos cómo hace la escala Hisoka. Entonces quizás 150 sí podría ser un salto de poder adecuado en esta situación. Pero yo miré, digamos, por una respuesta un poco más conservadora y diré que si Jinta es un 90, Botobai sería también algo así como un 95, parecido a Illumi. Y Jin, que sí definitivamente debe ser más fuerte que estos personajes, pues digamos que sería como un 120, quizá un 130. La siguiente pregunta es de Greenland. ¿Cuál crees que sea el enemigo, villano, entidad final a vencer? ¿Será un personaje que ya hemos conocido o uno nuevo por descubrir? Esta pregunta es difícil porque realmente creo que todos sabemos, todos tenemos ese miedo de que quizá la serie nunca termine, hablando de ese arco del continente oscuro, ya que se le ve tanto potencial, tantos temas que puede tocar, que es difícil saber si de verdad vamos a ver a un villano final. Pero, pues, en teoría, si es que las cosas van bien, si es que la salud de Togashi lo permite y los años de vida, pues debería ser un villano o una entidad final de este continente. Quizá alguien que haya vivido mucho tiempo, alguien que se haya convertido en inmortal gracias a estos recursos biológicos que existen en el continente oscuro. Tal vez sea un enemigo de Don Freaks, al que se ha enfrentado en el pasado y que ahora los Hunters van a tener que conocer. Es decir, si el arco final es el continente oscuro, pues realmente no creo que el villano o el enemigo final vaya a ser alguien del pasado, o alguien que ya hayamos visto como Krollo o Hisoka o Seriednik. Creo que tendría que ser un nuevo enemigo que sea un habitante del continente oscuro. La siguiente pregunta es de Jorge Luis tipo Carcassi. ¿Piensas que el libro dejado por Don Freaks pueda tener relatos sobre cómo enfrentó a las diversas calamidades y no solo descripciones sobre el continente oscuro? Lo que le dio a Jin una maestría extraordinaria de cómo usar el Nen, luego de analizar y teorizar sobre el poder de Don, y es por eso que fue capaz de despertar su Nen a una edad tan temprana y convertirse en un maestro rápidamente. Creo que el tema del Nen de Jin y su talento tan acelerado, creo que vendría siendo más logro de él. Se le ha puesto mucha importancia en este talento descomunal que tienen los Freaks o los Soldic, o algunos personajes en general, digamos, y en el caso de Jin, aunque sí fue increíble su rapidez para convertirse en alguien fuerte, pues realmente no es el único en el mundo que ha avanzado más o menos así de rápido. Tenemos el caso de Killua y de Gon, también sabemos que Netero quizá a un ritmo diferente, pero también alcanzó alturas muy, muy grandes, tal vez hasta más grandes de las que alcanzó Jin en cuestión de Nen. Esto me hace pensar que no necesariamente necesitó de una ayuda extra para tener este talento o esta maestría del Nen. Creo que sí es coherente pensar que simplemente es una de esas personas que son 1 en 1 millón o 1 en 10 millones, como le decían a Gon y a Killua, y que simplemente van a avanzar, aprender y entender las cosas muchísimo más rápido que el humano promedio. Pero sería interesante la idea que propones de que Don Freaks dejó relatos en los libros que escribió y no solo descripciones, digamos, geográficas. Sí me gustaría que hubiera relatos, que fuera algo así como, si no recuerdo mal, se refieren a esos libros como diarios, y muchos de esos diarios de viaje que hacían los exploradores en el pasado sí tenían ciertos tipos de relatos personales, no necesariamente eran 100%, digamos, científicos o geográficos o objetivos. A veces sí metían sus propias experiencias, sus conclusiones, hasta sus dudas o sus miedos. A mí me gustaría que ese libro sí tuviera parte, digamos, de la personalidad de Don Freaks. La siguiente pregunta también es de Jorge Luis tipo Carcassi. ¿También piensas que Nobunaga morirá sin poder vengar a Ubogin? ¿O crees que Togashi le dará la oportunidad de poder enfrentar a Kurapika? Creo que Togashi podría darle la oportunidad de hacerle elegir entre su venganza o el ayudar a algún miembro de su escuadrón, encontrando finalmente su destino. Pues así como que vengar a Ubo, no creo que lo logre porque eso significaría matar a Kurapika, y aunque sí veo posible que Kurapika muera, no lo veo muriendo a manos de Nobunaga. Yo creo que moriría más en una especie de sacrificio, donde Kurapika decide dar su vida. Pero sí creo que Nobunaga tendrá algún tipo de encuentro o de acercamiento a esta venganza que quiere por su amigo Ubo. Quizás sí se encuentre con Kurapika en algún momento, pero yo no apostaría que él sería el que lo mate. La siguiente pregunta de este mismo usuario dice: ¿crees que cuando desembarquen en el continente oscuro, Jin irá de frente a la zona inexplorada por Don Freaks,
junto al grupo de Beyond o querrá comprobar primero lo que leyó de joven o niño en el libro de Don Freaks. En lo personal, yo creo que Jing no tiene tanto el objetivo de encontrar a Don. Es decir, sí creo que le interesa encontrar a este antepasado y hablar con él o aprender de él, pero me parece que viendo cómo es Jing, él siempre menciona que prefiere él vivir las experiencias por su cuenta. Ir directo con Don Freaks creo que sería algo así como avanzar demasiado rápido a las respuestas finales, y no creo que a Jing le gustaría esto. Creo que él preferiría, antes de conocer a Don, hacer sus propias investigaciones, sus propias exploraciones del continente, y ya después, si se da la oportunidad, conocer a este antepasado. Él se enfoca más que nada en la arqueología, aunque se ha visto que sí tiene otros intereses, por lo que creo que quizá no le interesen tanto las calamidades en el sentido biológico, pero sí en el sentido antropológico de cómo afectan a las sociedades que existan en este continente. Y además también probablemente le interesará pues todos los temas de la antropología que pueda investigar, como la lingüística, la arqueología, etc. La siguiente pregunta es de Alex Pérez Flores. Quitando el de la Guerra de Sucesión, Viaje al Continente Oscuro y el propio arco del Continente Oscuro, ¿cuántos arcos crees que le puedan quedar a Hunter x Hunter? Yo creo que ya ninguno más, además de esos dos. Creo que ya sería el final, pero es que realmente el arco del Continente Oscuro tiene el potencial de ser gigantesco, podría separarse en varias partes. Para los que les gusta la idea de volver a ver a Gon y a Killua, pues realmente es posible que tarde o temprano también lleguen a ese continente si es que se extiende la narrativa lo suficiente, que llegaran digamos en un segundo viaje o en un tercer viaje que salga del mundo humano. Pero todo esto depende de, digamos, del ritmo que le dé Togashi a este arco. Podría de repente hacer saltos en el tiempo, de que de repente pasen 2 meses o 6 meses, etc. A mí se me hace muy difícil predecir cómo llevará el ritmo de este Continente Oscuro. Y ahora simplemente estoy deseando que por lo menos sí veamos el Continente Oscuro, que su salud sea lo suficientemente buena para que pueda llegar a ese punto en la historia. Pero respecto específicamente a tu pregunta, yo no creo que haya más arcos ya después del Continente Oscuro. Sí se siente como un arco final, como algo que Togashi dejó para cerrar su historia, digamos, con un broche de oro. La siguiente pregunta, no puedo decir su nombre, es VivXNCX. ¿Cómo hubiera sido el encuentro entre Hisoka y Meruem? Pues creo que todos nos podemos imaginar cómo habría sido. Es difícil explicarlo a profundidad sin que YouTube me bloquee el video por hablar de temas indebidos, pero pues la emoción de Hisoka sería extrema, por decirlo así. En el caso de Meruem, sinceramente yo no creo que le interese demasiado Hisoka. Vimos que, aunque tenía respeto por personas como Netero y Zeno, cuando los conoció realmente no tenía demasiado interés en ellos. Y el gran respeto que tuvo por Netero fue después de pelear con él. Y creo que Hisoka no tiene el poder que tenía Netero, entonces realmente siento que Meruem pasaría de Hisoka, no tendría especial interés en él. La siguiente pregunta es de Zero Yoro. ¿Qué crees que veremos en el Continente Oscuro? ¿Quizá algo como en Yu Yu Hakusho? Sí, definitivamente creo que Togashi tiene más o menos esa idea de hacer un arco parecido al que vimos al final en Yu Yu Hakusho, donde llegaron a todo ese mundo nuevo, el mundo de los demonios me parece que se llamaba. Hace mucho que no veo esta serie de nuevo, pero como todos sabemos, terminó apresurando muchísimo esa parte de la historia y llegando a un final muy apresurado, hasta sin mucho sabor, por lo que creo que ahora quiere corregir esa situación que vivió antes y ahora sí darse más tiempo de explorar este Continente Oscuro en Hunter x Hunter. Sobre qué veremos, pues es difícil saber, pero pues más o menos podemos predecir que habrá, digamos, muchas áreas naturales, algunas sociedades o algunas zonas arqueológicas ya abandonadas, quizá también algunas bestias mágicas. Principalmente creo que podremos ver cosas parecidas a las que vimos en NGL, en el arco de las hormigas quimera, es decir, bastante biología, por decirlo así. La siguiente pregunta es de Arnold Adames. ¿Crees que Gon, si vuelve a recuperar su Nen, sea de otro tipo? Recordando que el autor ya había mencionado que el Nen de las personas podría cambiar. Creo que le daría un desarrollo interesante al personaje, ya que tendría que cambiar incluso hasta su estilo de pelea. Sí, esto ya lo mencioné en algún video, creo que es muy posible que el tipo de Nen de Gon cambie, no necesariamente que cambie de algo drástico, es decir, no necesariamente creo que se convertirá en un
manipulador o en un especialista. Creo que si es que cambia, será si vieron la más reciente información que se reveló sobre los tipos de Nen y cómo fluctúan los personajes entre ellos. Puede haber cambios relativamente ligeros en sus tipos de Nen. Pueden estar entre una categoría y otra, es decir, no necesariamente tienen que pertenecer al 100% a una categoría, sino que pueden tener 70% de intensificador y 30% de transmutador. De hecho, se nos reveló que Killua está más o menos en medio entre estas dos categorías. Sería algo así como un 50% intensificador, 50% transmutador, pero con cierta tendencia a irse a lo transmutador. Ese es el caso de Killua. Y Togashi nos reveló varios otros personajes. En ese sentido, creo que Gon podría moverse un poco en ese espectro y quizá acercarse más a otra de las categorías que están cerca de los intensificadores, que vendría siendo transmutador y emisión, si no me equivoco. Y es que creo que realmente lo que le pasó tuvo un impacto muy fuerte en su personalidad, por lo que un cambio en su Nen, que ahora se ajuste más a esta nueva personalidad o a esta, digamos, mayor madurez, podría ser lógico. Además nos daría un personaje fresco, es decir, podríamos volver en cierta forma a conocer a Gon. No creo que cambie 100% su personalidad, pero por lo menos sus habilidades de Nen, como tú dices, sí podrían cambiar, y ahora lo veríamos con algo diferente al Yayanken. La siguiente pregunta es de Agnologia98. ¿Qué crees que harían los Soldic en cuanto a Killua y Nanika? Pues no creo que los dejen ir tan fácil por cómo Illumi reaccionó al poder de esta última. Sí, ese es un tema que en teoría se quedó abierto, pero también no estoy seguro de que la historia nos dé el tiempo suficiente como para volver a abordar ese tema. Aquí lo interesante es que Illumi también va en el barco, y Kaluto, y sabemos que el origen de Nanika es en el continente oscuro, por lo que hay cierta posibilidad de que sí vuelvan a encontrarse esos personajes y esos caminos sobre el origen de Nanika, Aluka, Killua y sus hermanos que ahora van en dirección, no necesariamente al continente oscuro, pero al nuevo continente, y no sabemos si ellos se quedarán ahí. Pero, aunque sí es un tema que sigue abierto y que en teoría Togashi nos dijo que algo más pasará, por cómo Illumi dijo que tarde o temprano intentaría conseguir el poder de Nanika, realmente creo que en cuanto al tiempo de historia y de creación del manga, yo diría que es mejor no esperar ver esa conclusión. La siguiente pregunta es de Hasieru. ¿Qué te gustaría que pase con Kurapika? ¿Piensas que seguirá el camino de cruda venganza o tal vez Wobble influirá de manera decisiva en su futuro? Bueno, sobre qué me gustaría, creo que narrativamente haría muy interesante su historia que sí terminara muriendo. Pero Kurapika es un personaje que me agrada, entonces al mismo tiempo tengo cierta rechazo a verlo terminar en ese duro final. Es decir, que terminara abandonando su venganza también, digamos que lo sentiría como algo justo para este personaje. Creo que no tengo una respuesta final sobre qué creo que le va a pasar, ya que veo las dos opciones bastante posibles y bastante buenas en sus diferentes formas, pero algo que es interesante es que Togashi nos ha mostrado que aunque ya teníamos pistas antes, ahora nos ha dejado muchísimo más claro que digamos que la vida de Crollo y la de Kurapika son muy similares, tienen muchísimos puntos en común, muchísimas similitudes y sus objetivos de vida son prácticamente iguales. Entonces creo que Togashi está haciendo esto adrede para digamos que darnos las dos versiones del final de un personaje que dedicó su vida a la venganza. Por un lado tenemos a Crollo y por un lado tenemos a Kurapika, y creo que Togashi los usará para a cada uno darle uno de esos finales, es decir, uno sí consumiéndose en su venganza y muriendo en el proceso, y el otro abandonando esa venganza y ese rencor y siguiendo con su vida. Ahora, ¿cuál de los dos hará eso? Esa es la pregunta del millón. Yo no estoy seguro de quién sobrevivirá. En teoría podríamos decir que Kurapika, porque es uno de los protagonistas y uno de los que normalmente llamamos de los buenos, pero no estoy tan seguro. Crollo también tiene muchísima importancia en la historia. Hay muchos personajes que están interesados en que Crollo sobreviva y en que abandone, digamos, esta venganza. Entonces, no sé, quizás Togashi nos quiera sorprender y dejar que el que siga con vida sea Crollo, que abandone su venganza. Quizá Crollo vea cómo Kurapika sacrifica su vida por la venganza, y en el proceso Crollo cambie de opinión y decida que seguirá viviendo y quizás se dedicará ahora a ayudar a la gente de Ciudad Meteoro. También se han dado más o menos
pistas de que Chrollo podría convertirse en uno de los líderes de esta ciudad, pero creo que las cosas irán más o menos por ahí. Veremos a estos dos personajes llegar a un punto muy similar y cada uno tendrá ese diferente desenlace. La siguiente pregunta de Jorge Luis tipo Carcassi: ¿piensas que Pariston puede tener alguna oportunidad frente a Jing? Creo que sí tiene oportunidad. De hecho, el mismo Jing reconoce que Pariston es un enemigo digno o un enemigo peligroso del que sí tiene que cuidarse y que no siempre puede adelantarse a lo que está planeando Pariston. Entonces, definitivamente, Pariston tiene oportunidad de vencer a Jing, pero específicamente a través de inteligencia o de estrategias. Si hablamos de fuerza bruta o de habilidad de Nen, pues también más o menos ya se dejó claro que realmente Pariston no está al nivel de Jing. Si Pariston quiere vencerlo, probablemente lo atacará, digamos, más psicológicamente y estratégicamente. La siguiente pregunta es de Jack Redhead. ¿Cuál crees que es la fórmula del éxito de Hunter x Hunter? Bueno, en realidad creo que no hay una sola cosa que lo haga exitoso, creo que son muchas cosas y de hecho tengo muchos videos analizando las diferentes cuestiones que, en mi opinión, hicieron excelente a Hunter x Hunter. Por ejemplo, recientemente hice un video sobre el mundo, la cultura, las sociedades, el pasado, el presente y el futuro de Hunter x Hunter. Es decir, la construcción de su mundo es excelente y eso en gran parte creo que es de lo que le ha dado éxito. Pero en realidad hay muchos otros factores. Esta serie es muy completa. También tiene excelentes personajes, la construcción de su psicología es muy buena, también tiene narrativas interesantes, incorpora temas filosóficos o dilemas filosóficos bastante buenos. Togashi tiene un muy buen manejo de esos temas que maneja, es decir, se ve que de verdad hace su tarea y tiene la inteligencia para entender ese tipo de temas. Además, me parece que como Togashi ya tuvo experiencia haciendo shounen antes con Yu Yu Hakusho, creo que esto le dio cierta madurez y cierta libertad para hacer a Hunter x Hunter un poco diferente. Aunque sigue siendo un shounen, realmente Hunter x Hunter cambia un poco, digamos, la fórmula del shounen que había en esos momentos. Y creo que esto le dio mucho éxito a Togashi, el tener un tipo de serie shonen que es la que conecta con muchísimas personas, pero que al mismo tiempo se sentía diferente de, digamos, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, que en realidad todas ellas tienen cosas que las hacen diferentes unas de las otras. Pero a mi sentir, Hunter x Hunter fue la que más destacó en el sentido de ser más madura entre esta lista de shonen exitosos que estaban más o menos en la misma época. Y no sé, quizá eso sea parte de la fórmula del éxito de Hunter x Hunter. La siguiente pregunta es de Emerson JK. Bueno, en realidad son muchas preguntas. ¿Qué opinas de los miembros de la mafia del arco actual? La verdad me han sorprendido, me están gustando bastante y eso me sorprende porque la primera vez que vimos a la mafia en Hunter x Hunter, más o menos en York New, pues fue bastante superficial. Aunque hubo algunos cuantos personajes más o menos buenos, realmente no se le puso ni gran esfuerzo, ni tanta atención, ni tanta profundidad a estas secciones de la mafia o a los personajes en individual. Pero ahora es todo lo contrario, se le está dando muchísima atención, creo que más de la que muchísima gente esperaba o hasta de la que algunos querrían, a estos miembros de la mafia que van en el barco. En lo personal, a mí me está gustando bastante las dinámicas que se están creando, las luchas entre estas tres organizaciones de la mafia, sus conexiones con los príncipes, su conexión con el Ryodan y con Hisoka, sus propios, digamos, objetivos personales o venganzas o conflictos que ya venían arrastrando desde mucho antes, como el caso de Morena y el quiebre que hubo en esa facción de la mafia, en el que prácticamente se separaron de Seriednik y muchas cosas más. Realmente yo diría que me gusta mucho cómo está manejando a la mafia en esta parte de la historia. La siguiente pregunta es, ¿crees que Morena sea un gran problema a futuro o se quedará como un antagonista menor? Creo que sí le dará cierta importancia, creo que ya le dio bastante importancia, pero en una perspectiva, digamos, más amplia de todo lo que es la serie, creo que Morena sí vendría siendo como un antagonista menor. Es decir, no creo que adquiera la importancia de personajes como Hisoka, como Chrollo, como Meruem o como el mismo Seriednik. Sí tendrá cierta importancia Morena, de hecho ya hasta la pusieron en una de las portadas o en la nueva portada del tomo más reciente que se va a publicar, pero la veo más como, digamos, un escalón para después llegar a otros villanos más importantes o con más trascendencia, como Seriednik. Pero recordemos que esto es Hunter x Hunter, aquí incluso personajes casi desconocidos pueden tener muchísimo desarrollo,
Entonces, no estoy diciendo que Morena no tendrá un buen desarrollo o una historia interesante. De hecho, sí, yo creo que sí la tendrá y ya la está teniendo. Pero si la comparáramos con los grandes villanos de este manga, en general, creo que no se le verá tanto como uno de los villanos más trascendentes. Amigos, les agradezco muchísimo por las preguntas que me dejaron, por participar en este video. Espero que haya sido entretenido. Por lo pronto hasta aquí lo dejaremos. Hay más preguntas, pero probablemente seguiré haciendo este tipo de videos, así que podremos responderlas en el siguiente. De nuevo les agradezco por sus preguntas, por los que apoyan al canal a través de Patreon y de las membresías. Déjenme sus opiniones sobre los temas que tocamos en este video y les agradezco por ver este video.